Estamos en directo. Pues súbelo, porque si no se te ve. Si no vas a estar emitiendo. A ver. Sí. Un beso o atril. Te tocó una vez delante, a mí sí. A mí un coche de mi mamá. No, a mí Vamos, está fuera, ¿quieres? Vamos a los... Sí, vamos,
Sí, ya está aquí, veo chat. Andrea, Sí, está, que es pequeño, ahora hemos esperado que venga bien saltado y no sé si está leyendo.
Bueno, porque con los múltiples más los ojos.
Bueno, ya que vamos a pasar a la biblioteca, mientras unos compañeros estaban haciendo la entrevista, acompañan.
A continuación, algunos compañeros, Marcos López, Lucía Braña y Nerea Tánchez, delegarán con un discurso, así que un fuerte aplauso para ellos por los nuevos cortos. Estimado profesorado, queridas compañeras, compañeros e invitados, neste día dirixímonos a vos con motivo da nosa graduación, ao alumnado do segundo bachillerato do IBES de Porto. Benvidos ao final dunha etapa, pero tamén un novo comezo. Atopámonos aquí hoxe, despois de 8 largos e 2 meses, nos que chegamos a conclusión de que a materia non se crea ni se destruye. Acumúlese todo en segundo de bachillerato. Voltamos 7 anos atrás, a que finalizaría da ESO. Recuerdo que estábamos todos por crisis de nervios y se apuntaron a una carta con unos amigos de Latinoamérica. Llegaron a separarnos en 5 grupos, los que atoparíamos nuevas amistades y compañeros de nueva viaje. E agora que estamos, como sempre, ser unha perspectiva. Todo ten un fin, mas esta vez é un novo comezo. Ainda que, como diría mucho que ver, é unha carallada. A pesar de tantos anos, temos que admitir que imos tocar de menos un instituto. Ainda que nos dea tentaron acabar con eles intentando la victoria. Compartimos moitos momentos juntos, bons e malos, pero juntos ao fin e ao cabo. Aí escuchamos ese ser unha clase. Acompañamos mutuamente non só nos momentos felices, senón tamén neses momentos difíciles que todos vivimos en algún momento. Cabe destacar a importante participación das persoas que investigan o seu tempo con coñecemento noso. Moitas están presentes aquí, moitas outras tiveron que despedirse. Como esquecer as interminables clases de filosofía dos martes a última hora, que máis de unha vez se dá para que un momento visible do trabajo. Todas as clases con física e química con Paula, hasta sempre nos axudou con sorriso na súa boca. Carmen e a súa paciencia, ainda que amargamos moito o latín e grego, no fondo do corazón queremos a moito. Esas clases de psicología como Monse, que non se fueron teóricas, sino que unha vez tuvimos que practicar a práctica con momentos de desánimo. As clases de ética con Milagros, as súas teorías da justiza, a lei moral e todo o conhecimento que adquirimos durante ese curso. Máis de 2 exercicios de lingua castellana e as súas intereses con obras virtual. Os numerosos exames de biología con Ángeles ou as clases de matemáticas con Carla Rifa e Marta. Hai que soportar os nosos enfados en religión e falando connosco sempre, dándonos ánimo. Todas as veces que mercedes son como ver as nosas caras. A primeira hora, os mércores en francés son o que non tiñamos ganas de traballar. O Laura, que os profesores de economía necesitamos parecer para hacer presentación, que non son referentes a empresa. As clases de galego con Ana Sabela, que nos permitieron a súa presión por a lingua. Os aregas, que tiveron que soportar nosos desastres escritos en inglés. Exposicións en música con Beli que tanto nos costou preparar. As horas de ti con Marcos e José que nos converteron en verdadeiro xenos de Photoshop e finalmente nunca esqueceremos todas as veces nas que xeografía e historia ou historia de España Alfonso lutou contra os alta. Ademais, tamén queremos agradecer o gran traballo por parte debido a que este ano, por culpa da COVID, foi moi difícil dar o curso. Principalmente porque comenzamos 2 semanas máis tarde, e aí por riba, ao mes de rematar as clases, comunicáramos que se tiña que adiantar a terceira variación. E se salvan de todos os cursos que tivéramos neste instituto, sempre foi moi susto, ou moi suficiente o tempo, conseguir dar toda a materia, ainda que sexan os mínimos deste curso, é un logro increíble que era entender. Outro que era fundamental foron as nosas familias, que nos apoyaron máis que ninguén e que, por desgraza, non poden estar aquí hoxe. Por certo, tamén non nos podemos esquecer dos agradecidos que estábamos a páxinas web como Wikipedia, El Rincón del Lago ou tutoriais como Teorides, profesor 10 de mates, que tampouco pode faltar a cafeína ou o Red Bull e o Nesquik. Sen
todos ellos, definitivamente, este curso se llamó Domain. Para concluir, sí, es verdad que nos pensamos una etapa importante en nuestra vida, pero también es cierto que hoy comenzamos una nova, en que cada uno de nós tomará un camino diferente, siguiendo os seus gustos e conviccións. Neste novo camiño habrá dificultades, que atoparemos que nos diga que non debemos optar por ir quitando esos anos. Pero vai nos dar igual, porque se unha cousa aprendemos todos desta etapa, e sobre todo este curso, é que se tenaz con crear, en cada residencia. Por iso, estou seguro que os vai a ser o comezo dunha gran etapa para cada un. Sei que o... Sei que os adeus son duros e que pode ser últimamente nos vemos, ou pode que non. Pero isto non é un adeus, senón un atapón. Sen máis, moitas grazas, espero que despois da aula pasemos un gran verán aos que non adolescentes. Muchas gracias, esperamos en los Instituto Luis de Pollo. Hola, moi boas, son da Preto García, da clase un bacharelato A. Hoxe teño a darvos unha visita sobre o meu Instituto Luis de Pollo. Como Luis de Pollo? Estamos no Luis de Pollo. Pollo que ya non prestamos aquí de excursión, pero bueno, ese compañero que tenemos en este piso. Entonces, a trote. Es del instituto, ¿no? Sí, creo que. Bueno, como puedes ver, la seguridad es lo más importante en este centro. Aquí no se cuela ni Dios. Tenemos ahí un grupo de estudiantes. Vamos a hacer nuestra primera entrevista. ¿Qué andas haciendo? Estamos aquí a ver si esta funciona, pero la verdad es que nunca funcionó. ¿Qué fue o vos mellor ano? Para mí tercero o cuarto, de verdad. Sí. Yo no sabría qué decir, porque cada año digo algo especial, algo diferente, pero podría quedarme en los últimos años, porque ya estuve mostrando cosas que más me gustan. A ver, con los compañeros, pues sentirme más cómoda. ¿Algún profesor que os marcase moito na vosa etapa? Eu teño un moi bon recordo da miña profesora de matemáticas de segundo da ESO. Que ven meus ollos? Un grupo de pellas. Hola. Sí. Sí. ¿Cuál é a parte favorita de vos? Credes que cambiou moito vosa etapa do bacharelato por coronavirus? Sí. Sí, pasamos. Foi o profesor que máis os marcou vosa etapa no inicio? María Victoria. Seguro que están en el programa no día de hoxe. Podes mandar aí aquí. Continuamos con nuestro tour. Ahora nos encontramos en la pista de fútbol que tenemos en el Luis de Pollo, comparable con el Camp Nou o el Bernabéu, y es lugar de encuentro entre el equipo de A y el equipo de B, donde se han vivido los mayores enfrentamientos de la historia del deporte. ¿A dónde vas? ¿Vais a ver de mis entrevistas, en serio? No voy a poner. ¿Cómo describiríais este año en Nivel Académico? Bueno, no, que triste, sin educación física. ¿Qué vais a echar más de menos? Bueno, estamos en la primera parada de nuestra silla. Puede ser tan bueno, ¿no? Ya estamos. ¿Qué recuerdas de las clases online durante la cuarentena? Consta brevemente
Un momento que recuerdes especialmente. Sabe de química, bueno, no, de física, no me acuerdo de qué. Y bueno, pues como alguna persona que me llamó mi claro, estábamos copiando todos. Entonces, escutóse a resposta e a persona quedou como... Hombre, Pero por unha clase de filosofía, un traballo que non era do instituto, pero se no Discord. Intentaba dicir cosas que dinos un profe que te marcase moito. Laura de Mates, Chiri, Paula, Chiru, Paula, e Ángeles tamén, e Jorge. Marcos, entre nós imos. Bueno, xa que non nos deixan pasar na biblioteca, mentras os meus compañeros están a facer a entrevista, acompáñame a tomar algo. Bueno, temos un grupo de estudiantes aquí. Acérquenos. É o vosso último ano no instituto, non? O que ides a votar máis ou menos. Cal foi a mellor excursión da vosa etapa no instituto? Aquí atopamos o salón de actos, que tamén é a clase de ciclo. Vaya, parece que están ensayando. Como describiríais este curso? ¿Y tendríais algún gesto que describiría todo el curso? ¿Qué recordáis de las clases online de cuarentena? Ahora les apetece responder. Mira, Es un profesor que os marcase durante o vosso paso por instituto. Laura Mates. A mí, Paula de Química e tamén Pati. A mí, moitas. Isabela, Chiru, Laura Mates, Marcos de Pico. Si por eso tampoco hemos aprobado una sola serie. Historia. Non me hace falta responder eso. ¿Quieres decirte algo a los que vamos a empezar sobre el bachillerato? Constancia, tal, tuve constancia. Costa. Es duro. Estamos a las puertas de su bachillerato. ¿Cuál es eso? El ambiente científico. Se aproxima a la tenemos aquí un grupo de jóvenes estudiantes. Van haciendo el rol. ¿Cómo? Año tranquilo. Ha sido un año más complicado de lo que debería, porque no hemos puesto mucho de nuestra parte, pero se ha sacado bien y la mejor excursión de nuestra etapa en el instituto. Barcelona. ¿Algún profesor que os haya marcado especialmente durante estos años? Diego Jaime Pérez de Arte. A ver, Pablo. Bueno, acá vuestra operación y Cuidado. bueno, aquí empieza lo difícil. Los escalones van a marcar, madre mía, exigencia física y una pausa de trabajo. Vamos a ver la reliquia del papel de ser. ¿Qué recuerdo? Es un caso de eufemismo, Dios mío. Es algo que no diría esto y es claro que más pensará de esta etapa. Está claro que los amigos, toda la vida de los amigos, algunos de instituto, ahora que estamos cada uno en la universidad, así pues si nos vamos a separar, pues es una putada, pero bueno, es lo que hay. Estamos ante una de las zonas más peligrosas de todo el instituto. Tengo mucho miedo de entrar aquí. Estamos en la zona. Segundo bachillerato, la que no es de ciencias. ¿Y ahora? Bueno, ¿a qué andáis aquí? Y como que quería bastante más. Vamos a hacer una entrevista. ¿Cómo valoráis este último año en el instituto? Pues un poco duro, porque con el tema de la pandemia y de COVID, pues las clases son más largas y más difíciles por el hora que grande. ¿Qué os echamos más de todo el instituto? No sé, pues la confianza que hay entre todos nosotros, que nos hacemos de
luego el año que viene puede montarse. Sí, yo quiero un poco con él y quiero resaltar esta acción de los días. No sé, la vez que podríamos hacer alguna receta de continuos, algún juego que pusimos en la mesa, pero algunas sí, al final son cosas de clase. ¿Alguna anécdota en especial de este último año? Cuando de España, tuve que salir a tocar para el trabajo. ¿Es verídico? Sí. ¡La verdad, brother! Sí, está por ahí, veña, dale. No puedo decir. Ahora voy a una discusión de todas las etapas del instituto. No sé, creo que eso es como así. ¿Tienes pensado hacer, o primero pienso hacer, o salir del instituto? Sí, me lo he tratado, como se hace en mi casa como de recama de ¿Qué tal? Ordenador, toma, estas 50. ¿Cómo definirías a nuestra promoción? Bastante será, pues, creo que bastante entusiasta, exigente, especial, diferente, heterogénea. Destacada sobre otras muchas. Calentaba, ya hacían todo, daba clase encantado. Cal é o mellor recordo que tedes do noso grupo, dos nosos grupos? Estamos en Francia, pero no viendo Vemos en Francia bailando con franceses. Recuerdo con mucho cariño cuando los grupos ocupados después del confinamiento. Porque estuviera preocupada excesivamente porque los otros sabían que estaban todos bien, pero era ese contacto, ese cuidado. Para mí, sobre esta promoción, participaste activamente en un día sin galego, a mayor parte do alumnado implicouse maravillosamente ben, vaya, entón, como 100%, pero sí bastante xente. De cuarto, tengo un buen recuerdo de los viernes a última hora, cuando Andrea Barreiro siempre quería no hacer nada. Hoy viernes a última no hacemos nada, ¿no? Y del grupo de primer bachillerato, lo que más recuerdo con ellos fueron los meses de pandemia. Poder conectarme todos los días o prácticamente todos los días y tener esa horita con ellos fue lo mejor. A medida que acaba de ver, tanto os conceptos que estábamos estudando, os aplicábades por vos mesmos, conseguimos crear incluso un diálogo entre todos. Regalos que tuve en este texto, porque es que vosotros, que fue una foto, que la tengo colgada en el despacho. Ahí, al final, o sea, que las reuniones son efectivas para vos, pero me parece como profundos pesados. El guardia, primero fue un año así raro, por toda la pandemia, y no sé, que acabaremos así ahora al final, pues como ese entre vos, conmigo, no sé, pues hacía la vida, lo mismo tiempo con vos, pues me traía con este final. Cabe a mayor grave que tanto parches non dos nosos exámenes. Alguien por ahí que está en la escuela, está ahí dentro, y que esta relación no es nada. Y la gente se va. Que primeiro día, os nosos primeiros guantes, para primeiro día da maldición. É de verdade que vi. Vale, como podes estar en segundo de bachiller? Trabuqué, tamén fui, trabuqué. Como viviches a cuarentena con nós? Pasei mal, la verdade. Hay momentos de dar la clase y que te venga el repartidor, preguntar a alguien que está conectado y que no conteste. Yo que me eché A diferente relación que tengo con diferentes personas del grupo. Creo que eso es capaces de agarrar es súper importante. Cualquier cosa que para una clase distinta o ahora es un No, las matemáticas se quedan difíciles. ¿Cómo te sientes al saber es el único que firma todas las fiestas? ¿Cómo? ¿Qué opinas de que Ismael echó a casa por todo lado? No, pero...
realmente pesado. ¿Estás estresado, ¿eh? Sí. Una vez no me he estresado. Y estoy más estresado que antes, creo. ¿Tienes esas preguntas? ¿Gustaría explicarnos unas palabras de despedida? No que usen las olas, nuevos inicios que son positivos, en la casa de esas cosas abrazos, abriendo de cosas nuevas, por lo que sois, por lo que vayan a ser, pues tener siempre, para que esto, pues poco a poco, os haga dentro y también con vosotros. Para relajar, que sale la vida. Todo el mundo de la vida depende de vos. Y una vez que superaste un año marcado con las dificultades, esa capacidad de superación sirva para cosas futuras. Muchísima suerte a los que todavía ahora para cualquier cosa, pues aquí estamos. Tenéis 17, 18 años, no vais a equivocar mil veces. La elección puede ser una bella y no pasa nada. Ya que estéis tranquilos y nerviosos, como está otra mucha gente, no pasa nada. Para mí fue un placer inmenso darnos clase. Os deseo a todos una inmensa sorte, serenidade e nos vosos proxectos académicos a futuro. Pues espero volver a veros, que nos vengáis a visitar, que triunféis lo que hagáis, poder veros y deciros enhorabuena. Os deseo lo mejor, bien, pues sigáis todo lo que podéis. Con trabajo y esfuerzo, todo se consigue. Hay que trabajar duro y luchar como uno quiere y luego os rodeéis de personas que son felices. Ser sobre todo muy empáticos y muy asertivos. Foxe de unha mención especial, a que clase a moitos anos, que sexan moi felices e, sobre todo, que As súas lembranzas de todos os amigos aquí, isto é unha etapa moi importante da vosa vida. Tedes moito mérito no sentido de que vos tivedes que cada día que vais chegar en tempos de pandemia. Acordaredes do vosso bacharelado, das clases a distancia, os webex, que vais a hacer a probar as pesas, que os facilitan lo que queirades, e que vayamos. Y estos son los primeros que son bastantes. Estos son esos grupos que una sabe que non vai ser. Ven hecho cabeza en moitos momentos, cando preparas unha clase ou cando estás a desenvolver, preguntas, que facedes, esas son as palabras que nos quero transmitir, que sois un grupo que non se esquece. El grupo unido del que me había mandado no fue unido. Espero en este curso si hubiese estado igual de unidos. No, nos comprendemos a trabajar. Ya. A ver, vale. ¿Tienes que hacer preguntas? Estamos aquí en la pista de fútbol del patio del recreo. No, atrás. ¡Hola! Bueno, primeiro de todo, quero daros a enhoraboa por estar aquí. Eu lembro a miña etapa no instituto como unha das experiencias máis bonitas da miña vida e seguro que como agora, ali fixen os que aínda son agora os meus mellores amigos e aprendín moitísimas cousas, entre outras aprendín tamén a circulación maior e menor, o funcionamento do corazón, en biología de terceiro da ESO, igualiño que vos. Seguro que algúns de vos estades vivirán, outros estaredes nerviosos coa selectividade, outros, o mellor, abrazaredes eses nervios a setembro, pero iso non é o importante. O importante é que esta etapa tan bonita a rematastes mellor ou peor, pero xuntos. Algúns de vos iredes a estudar a outras cidades, outros o mellor empezaredes pronto a traballar, e algúns coñeceredes a sensación de frustración de pensar que elegiste o camiño incorrecto. Pero quero que saibades que o camiño incorrecto non existe, porque de todo se aprende. Así que non vos tomades a cabeza por unha mala nota nun examen,
Mentre que nese momento nos pareza un mundo, sempre estamos a tempo de probar outras cousas, de cambiar, así que o importante é que non vos esquezades de coidar as vosas amizades, as vosas familias, porque foron o pilar fundamental desta etapa e o serán en todas as etapas que virán. E nada máis. Perdón por o meu outfit, seguro que vos estades moito máis guapos que a mí, pero este é o meu outfit de opositora. Bueno, darvos outra vez a enhoraboa. Gracias por deixarme estar un xeito na grabación dos meus nenos, os meus primeiros alumnos, que me deron se caben pois máis fortas para loitar nese soño que teño de ser profe. As primeiras veces son sempre moi especiais. Eu non podería ter soñado con millores primeiros alumnos. Desexo vos o mellor na vosa etapa profesional, pero sobre todo na vosa vida, no voso futuro persoal. Porque xa sabedes que na vida o único que queda é o amor. Un biquiño, pasades moi ben. Después de esta breve intro, as profesoras Paula López e Mercedes Noia diseñaron unhas palabras. Espero que les deis un forte aplauso para elas sobre o esforzo que pusieron, xa que se avisou con pouco tempo. Hola, chamo de Mercedes e teño 46. Hola, chamo de Paula e teño 28 anos. Son profe do IES de Pollo e gustame moito o traballo. Son profe do IES de Pollo e gustame moito o traballo. Nací en Santiago e agora vivo en Pontevedra. Nací en Santiago e agora vivo en Pontevedra. Teño parella e comparto o día a día comigo. Teño parella e comparto o día a día comigo. Teño un irmán. Teño unha irmá menor que tamén. Estudiei na Universidade de Santiago. Eu estudiei na Universidade de Santiago. Vivín un tempo no estranxeiro. Vivín un tempo no estranxeiro. Encántame viaxar. Encántame viaxar. Gústame aprender e dedico bastante tempo á miña formación. Gústame aprender e dedico bastante tempo á miña formación. Desfrutei moito sendo vosa profe estes anos. Desfrutei moito sendo a vosa profe estes anos. Votaremos moito de menos. Votaremos moito. Ou son de ciencias? Eu son de ciencias. Boas tardes. O IES de Pollo vive un ano máis un acto como este. Acto de celebración, de alegría. Parabéns a todas e a todos por chegar a aquí. Teñades xa o título na man, que vaiades a ter próximamente, teñelo gañado, sen dúbida, con máis esforzo que outras xeracións. Tocouvos e tocounos viaxar en tempos raros. Os anos do bachallerato foron os anos da máscara. Máscara que non deixou vernos o sorriso. Ainda que si o tivestes e si o tivedes. Rematades unha etapa, a do IES de Pollo. Durante estes 6 anos enchestes coa vosa vida o centro. E o centro encheu a vosa vida. Anos cheos de lembranzas, doces e non tan doces. Cheos de anécdotas, de compañeiros e compañeiras, profesoras e profesores, os que eu sí tuve moi afortunada de poder formar parte. 6 anos son moitos anos. Ainda que dentro dun tempo parecerán darse un suspiro. Marchades do instituto e iniciades un novo camiño. No que, de outro xeito, nós tamén estaremos presentes. Un camiño cheo de misterio. Un camiño que non existe. É un camiño único e exclusivo de cada unha das persoas que estades hoxe aí sentadas. Non hai receitas para ese camiño.
Así que cuidarnos, aprender moito e pasar ben. Pois, se volto a vista atrás, os 28 anos, só hai unha canción que me ve, unha frase, unha canción para mí, Sabina, que di, hai nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Ese é o meu consello. Non extrañedes nada na vosa vida, por non intentar. Intentades cousas, non teñades medo ao fracaso, porque soñar nunca é un fracaso. Ás veces creemos que non escollemos a boa opción, que empezamos seguir, que non sabemos que camino tomar, que nos confundimos de camiño, que isto non ten solución. Sempre atento, paradevos, pensad que queredes e pensad como poderes obter. Comenzamos unha nova etapa maravillosa, onde tienes que hacer como persoas e camiñar a vosa vida. Aproveitar todas as ocasións que vos fixeron. E sobre todo, que vos merece a francés, viaxar. Aprender de todo o que poidades, porque iso só vos vai dar leccións de vida. E recordade que por non se que marchedes, a vosa familia, o voso povo, e como non, e este pollo, sempre será apartados isto. Bon courage, j'espère pouvoir grandir et très. Rematamos os versos unha poeta galega, María, que se chama Andrea Núñez. Non todas que tenemos o paxaro na man, a outras danos polo tempo do ano. Moitas gracias, moita sorte e bo tempo. Después de este magnífico discurso, queremos dar paso a vos oído. Vamos a pasar de todos los pasos desde el primero de eso hasta ahora. Algunos de ellos llegaron a nuestro camino, y otros unidos por instante. Pero estamos orgullosos de tener Tú que has vivido el despertar del tiempo que nos cambió. Porque estás sola, solo quiero saber de ti. Y no sé tú me puedes pasar, y somos las mismas personas. Vivir a mi manera. Des messages pour les jours à venir, on écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine selon nos traits. J'écris sur les murs la force de nos rêves, les espoirs on écrit sur les murs que l'amour se lève, autour sur le monde.
Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Creo que algo no me creo nada porque quiero trabar, cualquier excusa me chorradas buena para brindar, soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una caída, con tus labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste, descansar que lo oportuno fue decirte, me tengo que dejar ver lo que vienes tú ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan hijos que coleccionan a los pies de su cama regresar. Me paro con la gente a charlar, me tomo algo, sonrío, me lo vuelvo a tomar, escucho música y me pongo a bailar. Sigo motivado cuando veo mi cara. Algo que no sé si está perdido, debe estar sin ti. Algo que no sé si atrapa fin, lárgate de aquí. Algo que no sé si no quiero estar contigo allí. Algo que no sé si, algo que no sé si, dime. Algo que no sé si está perdido, debe estar sin ti. Algo que no sé si atrapa fin, lárgate de aquí. Algo que no sé si no quiero estar contigo allí. Algo que no sé si, algo que no sé si, algo que no sé si está perdido, debe estar sin ti. Algo que no sé si atrapa fin, lárgate de aquí. Algo que no sé si no quiero estar contigo allí. Algo que no sé si, dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y lejos de aquí. Juntaré el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día a día, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy perfecto que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para cambiar las penas que salen del corazón. Más allá del mar, donde el sol Esto es una puta locura. Hacia aquí tanto, para tener un ojo mal, pero de aquí tanto al psiquiátrico. Y lo que estoy ganando aquí me lo voy a gastar en psicólogo y en arreglo de cara. Que me he metido 25 años, por lo menos. You don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say,
This world could be so many places, things that I did. Every broken and wrong, I swear I live. Soy como un punto que se dobla, pero siempre sigue siendo existir. Voy a echar para explorar porque todo mal que carencias ay Dios. You run away, 'cause I'm going where you fly. You're in my face, I cannot be out. Everything will change. Nothing stays the same. Don't want to hear it's oh, but everyone is hey. Gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chance I'm taking. Sometimes I don't. Take a step back to yesterday. When life was slow, we would never grow up. All we knew that love was so late. Anything could happen, say one thing about you. They could never tear us apart, too young to fall. This is my story. We can take back someday. I know the glory. This is my story. We can take back someday. I know it's falling. We can take back someday. De seguido daremos paso a la entrega de las órdenes llamando a las profesoras Isabela y Montse. José Gabriel Alvariño Carrillo, Ángel Alvariño Real, Tania Castañeda Rosario.
Dina de la Concepción Rodríguez. Aitana Domínguez Isabel, Andrea Ferrer Muñiz, Sara Frey Juan. Julia Rey Ramay, Andrea Ibarre, Miguel Jiménez Pérez. Maru José López Loy, Laura Lucía González, Carlos Alberto Martínez Puntela. Javier Rodríguez Mariano, Andrea Sánchez Martínez, Lucía Villaverde Gómez.
Javier Valinas Martínez, de la Universidad, Tania García González. Vanessa Virginia Carranza, Magdalena Montetal, Ángel Barandón Villa. Andrea Barreiro Fernández, Diego Begoña Azán, Javier Casas. Araña San Martín, Ángela García Andrés, Natalia Casado.
Nadie Ahora continuaremos el discurso por parte de la educación. Conseguimos una solución para y a todas, en primer lugar, queremos acompañarnos en esta tarde tan especial para todos y todas vos. Moitos parabéns polo esforzo que fixechedes durante este curso. Sei que non foi nada fácil e quería trasladarvos os meus parabéns porque estou moi orgullosa de ser a vosa conselleira en educación e que fixechedes un traballo moi impresionante durante todo o curso, así como o claustro de profesores, que me gustaría, por favor, que lle désemos un aplauso. A partir de hoxe comeza unha nova etapa. Desexarvos que cumplades todos os vosos soños, todas as metas que vos propoñades, porque en Pollo hai semente, como pudemos comprobar nos vosos vídeos, que foron moi interesantes. Non me vou a estender moito máis, agradecer pois a confianza que puxedes as vosas familias no Instituto Público de Pollo. Moitas grazas, unha vez máis, polo vosso esforzo, que non olvidades nunca os pasos que deixedes ata chegar ao día de hoxe e que sigades así, que con esforzo e traballo podedes conseguir todo o que vos propoñades. Gracias e moitos parabéns. Ahora pasaremos a otorgar las matrículas de honra de los diplomas de excelencia académica por nuestros compañeros y compañeras. Por nuestros parabéns para los siguientes alumnos y alumnas por ter agarrado excelencia académica en el mundo bachillerato. Ahora queremos parabenizar a los siguientes alumnos por ter logrado la matrícula de honra.
Ángel Ferrer San Martín, esa es la fe famosa. Llegamos al final. Toca a mí pensar esta literatura del segundo de los para pasarte un poco por Gabriel, porque os vídeos que pusiste explican muy bien cómo son los que pasan por el instituto, a nuestras opiniones, a nuestras experiencias, practicar las cosas. La que me dejó alucinada. Poco por Gabriel, ya no por lo que vos mostraste desde el educativo, sino también por el mismo discurso de Mercedes y de Paula, que son diferentes pero son iguales, que nos unen a pesar de las diferencias, que nos unen a todos vos, en un punto común que tendes, que sois de pollo, todos los alumnos sois de pollo. Así que no quedan muchas más cosas que decir, no podéis entender ni tratar mucho tiempo, pero o que sí hay que decir que os estáis todos guapísimos, ni no por lo mismo. Pues estáis todos espectaculares, todos y todas. No solo de coñeta, nosotros no estamos hablando de escuchar, no tenemos tanto servicio físico en el instituto. Pero en vez de ponerles una corbata, estáis espectaculares, vos también. La cosa, estamos hablando de arreglar, porque vos queréis arreglar con más frecuencia, pero no podemos así. Estáis todos espectaculares todos. Es una magua que probablemente no pueda desrematar, o sea, celebración como pintaría, pudiendo estar todos juntos. Tenéis ahí algo en vista dentro de 3 días, de último momento importante, no comentar de esa hora para el último momento, después de soportar todo el curso.
indo moi ben, a pesar das dificultades que tivo este ano, bueno, queda o tramo final. Bueno, quero comentar tamén que me entristece que as nosas familias non podan estar aquí acompañadas. As obrigan-nos a privarlos deste momento que para eles é moi importante, porque os nosos triunfos académicos son o resultado dos nosos esforzos, pero tamén do apoio incondicional que atopades nas vosas casas por parte das vosas familias. Así que, ainda que hoxe non están aquí acompañándonos, non esquezades que son eles, esa raíz, ese elemento que sempre vai estar ao vosso lado ao longo do camiño. De acordo? Acabou unha etapa, empezastes no Illes de Pollo cando tiñades 12 anos, algo que vos non tiñades bigote, ni barba, ni nada que se lle parece. En terceiro da ESO empezou a aparecer, empezades a soltar rayos, produces moita desta ese cambio. Erades adolescentes sempre na revolución hormonal, e aquí nos temos agora, 18 anos, algúns deportivos, outros a piques deportivos, outros algo máis de 18 anos. E a piques de empezar unha nova etapa nas vosas vidas, con as mudanzas, as universitarias, o que querades cursar. Durante todo este tempo, os esforzos que levastes a cabo que vos conducen a ello. Non teñades medo a apostar por vir, sexa o que sexa. Achéganse probablemente os mellores anos da vosa vida. Se o que vistes ata agora vos parece maravilloso, que esperades estar por vir, son pasados, e les ver a que si profesorado que está de 6 por vosotros, a que está mejor por venir, pois ánimo. Non vos botedes a perder, gozadeos, e facede que todo o que tendes por diante sexa o proxecto da vosa vida. Non todo vai sair a primeira. Lembrade que ás veces hai que dar 2 pasos para atrás para coller pulo e chegar máis longe. De acordo? Pero facede pronto a todo o que teñades por diante con ilusión e con enerxía. De acordo? Escollede o vosso camiño e protagonizade, porque é o mesmo. Desexamos o mellor, promoción do Illes de Pollo, do 2019-2021. Unha canción que escollestes todos, pero que nos hace unha foto de grupo. Entón, se vos parece, as filas de los que estáis hacia atrás, subide y nos colocar todos por aquí, los que están en las primeras filas y les ocupan el espacio para intentar que haga todo. ¿De acuerdo? Soñar.
Espera, te digo ahora.